¿Y si nos estuviéramos enfrentando a una amenaza tan avanzada que nuestro propio lenguaje simplemente no puede seguirle el ritmo? Hoy vamos a analizar por qué encontrar la palabra correcta para los medios sintéticos no es solo un debate de académicos, sino que es literalmente el primer paso que tenemos que dar para poder defendernos. Para entender la magnitud de este nuevo engaño, curiosamente, tenemos que hacer un viaje muy atrás en el tiempo, nada menos que a la mitología de la antigua Grecia. Verán, en el panteón griego, entre los dioses de la guerra y la sabiduría, había una figura muy particular, Apate, la personificación misma del engaño. Su poder no era la fuerza bruta, ¿qué va? Era algo mucho más sutil, la habilidad de crear ilusiones perfectas, de conseguir que lo falso pareciera incluso más real que la propia realidad. Una habilidad que, como vamos a ver, ha renacido. Ese antiguo poder de Apate no ha desaparecido, ni mucho menos. Solo se ha modernizado. Hoy, ese mismo espíritu vive en nuestras pantallas, en las imágenes sintéticas, en las voces clonadas, en los vídeos que nos hacen dudar de lo que vemos con nuestros propios ojos. La ilusión perfecta ya no es un mito, es tecnología. Pero aquí viene la gran paradoja. Mientras la tecnología avanza a una velocidad de vértigo, nuestro lenguaje se ha quedado atascado, sin las palabras precisas para nombrar esta nueva forma de engaño. Hemos intentado apañarnos con lo que teníamos, claro. Por un lado está deepfake, un término técnico, en inglés, que suena más a meme de Internet que a una amenaza real. Por otro, ultrafalso, una propuesta de la RAE que, siendo sinceros, no ha cuajado, es demasiado vaga. Ninguna de las dos opciones le hace justicia al problema que tenemos entre manos. Y esta imprecisión es muy peligrosa, porque mientras estamos debatiendo sobre cómo llamar a las cosas, la amenaza ha evolucionado a un ritmo brutal. Lo que hace muy poco era un experimento curioso, una anécdota, hoy es una herramienta capaz de manipular elecciones y de cometer fraudes a escala industrial. Así que aquí estamos, en pleno 2025, ante un problema de escala global y nos encontramos en medio de lo que se llama un vacío terminológico. No tenemos un nombre, una etiqueta que sea clara y universal para la amenaza que tenemos delante. Es hora de llenar ese vacío. Vamos a conocer una nueva propuesta, un nombre diseñado no solo para describir el problema, sino para darnos el poder de empezar a combatirlo de una vez por todas. El término propuesto es Deceptio Artificialis, un nombre que busca ser universal, preciso y, por encima de todo, reflejar la enorme seriedad de lo que está en juego. Y la pregunta es, ¿por qué el latín? Bueno, por la misma razón que la ciencia lo ha usado desde siempre, para ser universal y para ser atemporal. El latín va más allá de los idiomas y de las modas. Cuando se dice virus u Homo sapiens, todo el mundo entiende la importancia. Deceptio Artificialis aspira a jugar en esa misma liga de reconocimiento y seriedad. Pero, ¿qué significa exactamente? Vamos a desgranarlo, palabra por palabra. Empecemos con decepció. Su raíz, decipere, no solo significa engañar, significa atrapar. Y esa es la clave. No hablamos de algo que es simplemente falso, sino de una trampa diseñada con una intención maliciosa para engañar nuestros sentidos por completo, la vista y el oído. Y luego tenemos artificialis, que significa hecho mediante técnica. Esto es fundamental porque conecta el engaño directamente con su origen, la inteligencia artificial. No es un engaño humano, como el de un mago o un actor, no, es un engaño creado por algoritmos. Al unir las dos partes, obtenemos una definición potentísima: engaño fabricado por técnica. Y describe a la perfección esa manipulación sintética creada para suplantar identidades, falsificar hechos y, en última instancia, que es lo más grave, destruir nuestra confianza en lo que vemos y oímos. Pero a ver, ¿puede una palabra nueva de verdad cambiar las cosas? Pues la historia nos demuestra que sí, y hay ejemplos muy claros. Pensemos en meme, una palabra que Richard Dawkins acuñó en los 70, o ciberespacio, imaginada por William Gibson, o incluso Homo sapiens, acuñada por Carl Linneo. Todas fueron, en su día, propuestas de una sola persona que se acabaron volviendo universales. ¿Por qué? Porque hacían falta. Siguiendo esa misma tradición, Deceptio Artificialis ha sido acuñado formalmente, y algo muy importante, se ha liberado al dominio público. Esto significa que cualquiera, desde un académico a un legislador a un periodista, puede usarlo libremente. No es de nadie y es de todos. Pero claro, tener la palabra es solo el principio. Ahora viene el verdadero desafío, que se adopte de forma generalizada. Se hace un llamamiento a las universidades para que lo investiguen, a los legisladores para que lo conviertan en un delito específico, a los medios para que informen con rigor, usándolo, y a los organismos internacionales para que lo reconozcan oficialmente.
Hay una frase del filósofo Wittgenstein que lo resume todo de una forma brillante. Los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo. Si no podemos nombrar una amenaza con precisión, ¿cómo vamos a poder entenderla, a legislarla o simplemente a defendernos de ella? Y con esto terminamos, dejando esa pregunta en el aire. Si no podemos ni siquiera nombrar a nuestro adversario, ¿tenemos alguna oportunidad de ganarle la batalla? La respuesta podría definir la realidad de nuestro futuro digital.